Gracias, señora presidenta. En esta circunstancia tengo Discúlpeme, diputado, Sí. discúlpeme, pero tengo una licencia que votar ahora. ¿Cómo le la voy a Si disculpar? usted no Por favor, nos le molesta. por favor. Dese cuenta del informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución. Licencia por motivos personales de la señora representante Zulimea Ferreira por el día 5 de junio de 2024, convocándose de suplente siguiente el señor Gustavo Guerrero. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar, se está votando. 49 en 50. 49 en 50, en consecuencia queda convocado el correspondiente suplente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada. Y ahora sí, gracias, diputado Varela, tiene la palabra. Usted se lo merece, presidenta. Señalaba que tengo en esta sesión sentimientos encontrados. Por un lado, debería tener la satisfacción de culminar un larguísimo proceso desde que se presentó en la legislatura anterior un proyecto que el Frente Amplio redactó con relación al financiamiento de los partidos políticos. Y que en aquel momento, por distintas circunstancias, no pudo terminar el proceso legislativo a partir de situaciones que todos conocemos, se dieron en la bancada del Frente Amplio y en el no acompañamiento del resto de los partidos al proyecto que se había votado en primera instancia con algunas salvedades en el Senado. Pero en este periodo se retomó el trabajo, apenas iniciado el periodo. Y como se señalaba acá por varios miembros de esta Cámara que me antecedieron en el uso de la palabra, luego de un larguísimo proceso, estamos hoy votando finalmente las observaciones que introdujo, las modificaciones que introdujo el Senado, aceptándolas y finalmente transformando en ley el proyecto que durante tanto tiempo tuvimos a consideración. Pero por otro lado tengo un sentimiento de insatisfacción. Sinceramente, este no es el proyecto que yo hubiera querido votar. No es el proyecto original que imaginamos y presentamos en su momento. Tuvo las modificaciones naturales que tiene un proyecto en un proceso parlamentario y que se somete a las distintas opiniones y se somete a mayorías y minorías. Eso es parte del juego democrático que todos aceptamos y avalamos. Pero este proyecto, que es un avance sobre lo que ya teníamos, creo que queda muy corto. Queda realmente muy corto ante la realidad que estamos viviendo, ante situaciones nuevas que no habíamos imaginado siquiera cuando se presentó originalmente en la legislatura anterior el proyecto de financiamiento de partidos políticos. Señora presidenta, la democracia, la que tanto defendemos, valoramos, está asentada sobre varios pilares, pero uno de esos pilares, yo diría uno de los pilares más importantes, es el sistema de partidos políticos que tiene el Uruguay. Un sistema de partidos consolidados, históricos, casi excepcionales en el mundo, por su duración y su existencia. Pero ese sistema hay que cuidarlo. Basta ver las encuestas para ver cuál es la valoración que los ciudadanos y las ciudadanas tienen sobre los partidos políticos en el Uruguay. No podemos ignorar lo que la gente dice. Y uno de los elementos que están en el imaginario popular, no desde ahora, desde mucho tiempo, es el tema de cómo se financian los partidos políticos. ¿Qué tan transparente es ese financiamiento? ¿De dónde viene? ¿Quiénes lo hacen? Este proyecto avanza en ese sentido, no hay ningún tipo de dudas. Genera mecanismos establecidos para el financiamiento, establece límites, dice quiénes pueden y quiénes no pueden financiar. Pero falta muchísimo. Hoy las amenazas que tiene el sistema político uruguayo, la sociedad uruguaya, es el crimen organizado. Y su peor expresión, el lavado de dinero. Y los partidos políticos, no solo los partidos políticos, están expuestos, en ese sentido, a una influencia nefasta que podríamos tener a partir de los aportes del dinero proveniente del crimen organizado. No solo los partidos políticos, pero hoy estamos hablando de ellos. Los partidos se pueden financiar de tres maneras distintas. Financiamiento público, exclusivo, que debo señalar sería mi preferencia. Sé que no tenemos condiciones políticas para hacerlo, pero sería lo ideal. Un financiamiento público absolutamente controlado sería lo que realmente generaría las mejores condiciones para un sano desarrollo de las fuerzas políticas en el país. Pero no es posible, no hay condiciones políticas para eso. Un sistema absolutamente privado o un sistema mixto, que es el caso de Uruguay. Los partidos políticos uruguayos tienen aportes
del Estado de distintas maneras y tienen aportes que todos vamos a buscar, que es el aporte privado. Con otra característica, las campañas políticas son cada vez más caras, más complejas y más caras. Yo recuerdo cuando comencé a militar que los actos los financiábamos con gente que pasaba con una bolsita e iba juntando dinero. Hoy es inimaginable pensar que un acto se podría financiar de esa manera. Hoy los actos, solo los actos cuestan miles de dólares. Las campañas son absolutamente caras porque cada vez son más complejas. Ya no alcanza una persona en un estrado hablándole a la gente como antes. Ya no existe nadie que se pare en un cajón en una esquina para hablar. Hoy hay que usar los medios de comunicación electrónicos, hay que usar las redes, y eso implica dinero. Y eso exige que los partidos salgan a buscar financiamiento. Y eso abre situaciones de riesgo. Porque en la búsqueda del financiamiento, que es fundamental para poder desarrollar la tarea política, se abren expectativas que, si no están bien reguladas y si no hay voluntad de cumplir con esas regulaciones, abren situaciones de riesgo, que en el mundo las estamos viendo, y en la región ni hablar. ¿Y por qué los uruguayos y las uruguayas seríamos una excepción a lo que pasa en el mundo? Tenemos algunos elementos excepcionales. Yo hablo de la solidez del sistema político uruguayo. Ese es un elemento excepcional. Pero no es una vacuna contra la corrupción ni contra los problemas que esto acarrea. Por lo tanto, creo que si bien hemos avanzado, nos quedan demasiadas cosas pendientes para seguir pensando en un futuro inmediato, en seguir trabajando en materia legal sobre el financiamiento de los partidos políticos. Hemos llegado a lo que hemos podido llegar. Los proyectos se consolidan a partir de negociaciones y de acuerdos. Pero creo que deberíamos hoy expresar la voluntad de continuar trabajando en un futuro, profundizando las normas. No solo esta ley, porque esta ley tiene que ser parte de una red de normas jurídicas que protejan a la sociedad toda del avance del crimen organizado. Yo encuentro varios problemas en lo que estamos votando hoy. Uno es obvio, el tiempo en que lo estamos aprobando. Más allá de lo que fue el trabajo en la comisión, creo que debimos haber avanzado mucho antes y haber comenzado esta campaña electoral con estas reglas ya conocidas y establecidas. En realidad estamos a pocos días de la elección interna, que debería ser ya denominada elección primaria. Y en realidad muchas de estas normas sobre financiamiento se van a aplicar, si se puede, a posteriori de que ya todos salimos a buscar ese financiamiento. Este es un problema que tenemos. Las circunstancias políticas nos llevaron a esto. No estoy criticando absolutamente a nadie. Las circunstancias nos llevaron a esto. Pero debemos señalar que este es un problema. El otro problema son los recursos de los organismos que están responsabilizados de controlar esta ley. Se decía bien, el diputado Conrado Rodríguez lo señalaba como un avance, que se establece la capacidad sancionatoria de la Corte Electoral. Ahora, señora presidenta, si a un organismo le atribuimos capacidad de sancionar, pero no le atribuimos la capacidad de controlar para sancionar, tenemos un problema. Y la Corte Electoral del Uruguay ha señalado muchísimas veces en este Parlamento, y no solo referido a este proyecto, que carece de recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo esta tarea. Y yo recuerdo que cuando comenzamos a debatir esto en la comisión, hubo un compromiso tácito de dotar, a través de los mecanismos de las rendiciones de cuentas, de los recursos necesarios para que la Corte pudiera cumplir las tareas que les estábamos encomendando. Eso no se cumplió. Y hoy tenemos una Corte Electoral que no tiene la capacidad, ya no de controlar esta ley, no está controlando la anterior, la que está vigente. Los partidos políticos presentan sus rendiciones de cuentas, pero la Corte Electoral no las está controlando. Porque no tiene recursos humanos ni materiales para eso. Y este es un compromiso que hoy también debemos todos asumir. Gobierne quien gobierne, de una vez por todas debe asumir que dotar a la Corte Electoral, a la JUPTEP, a la CENACLAF, de los recursos humanos y materiales necesarios no es un gasto. Es una inversión imprescindible para que esos organismos que nos enorgullecen en cuanto a su creación y su existencia actúen realmente y no sean simplemente una
existencia casi simbólica. No lo digo yo, lo dicen los integrantes de esos organismos cada vez que han venido acá. Entonces, está bien que digamos que la Corte puede a partir de ahora sancionar. El problema es que la Corte no va a poder hacerlo si no puede controlar. Y estoy convencido que no lo va a poder hacer. Hay un aspecto, hoy escuchaba en un medio de comunicación una especie de crítica al Parlamento, señalando que habíamos hecho mucho énfasis en la discusión de los minutos gratis y la publicidad en los medios. Creo que hacían una crítica a partir de que concebían de que nuestra idea y nuestra discusión partía de elementos económicos. Ahorrar en las campañas, no pagar la publicidad. Y no es así. Por lo menos nosotros no lo concebimos desde ese punto de vista. Cuando hablábamos de publicidad gratuita, y fundamentalmente que era lo que más nos importaba, de una publicidad que a todos se le cobrara igual para evitar historias que ya pasaron, hablábamos de democracia, de calidad democrática. Porque si hace unos minutos mencionaba que las campañas son cada vez más complejas y se vuelcan más a los medios electrónicos que a la presencialidad, es vital que todos los partidos tengamos, bajo nuestras capacidades y nuestras disponibilidades y nuestras expectativas, la posibilidad de acceder a los medios de comunicación en igualdad de condiciones. Por eso el énfasis en el tema de la publicidad gratuita y en la publicidad paga exactamente igual para todos, para nosotros era fundamental. Creo que se bajaron demasiado los minutos que teníamos. Es cierto que el Frente Amplio no estaba de acuerdo con la compensación a los canales, y lo discutimos. Pero si era una condición para acceder a los minutos necesarios para que todos los ciudadanos y ciudadanas tuvieran acceso a la información, estábamos dispuestos, y de hecho lo hicimos, a acompañar esa iniciativa. El Senado siguió otro camino, y bueno, nosotros no vamos a hacer cuestión, pero no estamos de acuerdo con lo que el Senado terminó resolviendo. Se mencionaba también por el diputado Conrado Rodríguez una desavenencia o una inconformidad con lo que se resolvió con relación a la vinculación entre el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral. Y yo comparto las mismas críticas. Yo creo que es un grave error lo que señala el artículo 17, que señala que la Corte podrá requerir el apoyo del Tribunal de Cuentas en determinadas circunstancias. Me parece que es un error. El Tribunal de Cuentas tiene la expertise, tiene los recursos humanos y materiales para cumplir con las tareas que la Corte no puede cumplir. Es cierto, confiamos que la Corte lo va a solicitar, pero la ley debería haber sido más explícita en ese sentido. Y más me preocupa, señora Presidenta, el artículo 19, cuando dice que la Corte Electoral por mayoría de 6 votos podrá requerir el apoyo del Tribunal de Cuentas para auditar las rendiciones de cuentas presentadas por los comités de campaña de los partidos políticos que participaron en la elección fiscalizada. A ver, insisto, mi absoluta confianza en la Corte Electoral, mi absoluta confianza en los integrantes de la Corte Electoral. Pero la Corte Electoral tiene una integración política, partidaria. Podría darse la hipótesis que en el día de mañana una mayoría circunstancial estableciera que se fiscalizara el Partido Nacional y no el Frente Amplio. No estaría bien, pero está en las atribuciones que le establece la ley tal como está redactada. Creo que se debió haber redactado que todos los partidos deberían ser fiscalizados bajo esas circunstancias, no que podrá, por mayoría circunstancial, llegar al extremo, que no sería bueno para la democracia, ni para la legitimidad de la Corte, que se fiscalice a algunos y a otros no. Es un riesgo que está presente. No digo que vaya a suceder, esto lo habilita. En definitiva, Presidenta, porque el tiempo se está acortando, vuelvo a insistir, creo que se avanzó, no tanto como hubiéramos querido. Creo que quedan demasiadas cosas pendientes. Creo que tenemos que legislar sobre las nuevas formas de campaña, controlar absolutamente más. Y por sobre todas las cosas, como pasa con todas las leyes que aprobamos. Con la mejor voluntad se aprueban las leyes seguramente. La vida luego demuestra si acertamos o no acertamos. Ahora tenemos una experiencia inmediata. Tal vez lo que es negativo por un lado sea positivo por otro. El tiempo de aprobación, yo vuelvo a insistir, creo que no es el más adecuado, pero ya tienen un banco de pruebas que es esta campaña electoral. Cuando termine la misma, en mayo del año que viene, el nuevo Parlamento deberá pasar tabla, analizar qué
qué pasó, estudiar las circunstancias que se van desarrollando cada vez más de un mundo cada vez más complicado con relación al crimen organizado, y no tengo ninguna duda que sea cual sea la composición de las cámaras, deberá afrontar el desafío de seguir legislando y seguir perfeccionando este instrumento que con sus carencias hoy vamos a aprobar. Muchas gracias, señora presidenta.